Buenas noches, mi nombre es Manuel Gaona, soy médico general de la Pontificia Universidad Javeriana y el día de hoy vamos a inaugurar este nuevo ciclo de CIDER, de dermatología pediátrica, con una de las enfermedades que se ven, es poco frecuente, pero que se ve más en población infantil, que es la histiocitosis. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es un histiocito. Un histiocito es un macrófago que pertenece a un tejido específico del cuerpo. Esos macrófagos son aquellas células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y pueden ser monocitos, pueden ser histiocitos o pueden ser polimorfonucleares. Dentro de la definición de histocitosis vamos a ver que este término agrupa un gran número de enfermedades que pueden tener una proliferación localizada o generalizada. Son enfermedades poco frecuentes, principalmente se presentan en niños y tienen diferentes grados de gravedad y severidad. Comparten características biológicas limítrofes entre los campos de la hematología, la inmunología, la oncología y la dermatología, por lo cual son enfermedades que requieren un abordaje multidisciplinario y que por lo general deben ser atendidas en centros de alta complejidad. Son enfermedades secundarias a proliferación histiocitaria que digamos que deben ser diferenciadas de este otro tipo de problemas y de patologías que también presentan proliferación histiocitaria pero que no son histiocitosis, como por ejemplo la reacción granulomatosa en las infecciones crónicas, la enfermedad de Inhart-Trocor-Huésped, el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X y la lipoidosis hereditaria. O sea, estos grupos de enfermedades son secundarios a proliferación histiocitaria y son diferentes a las histiocitosis de las cuales vamos a hablar en esta charla. La clasificación, según la Sociedad del Histiocito, la Histiocyte Society, son en tres grupos, ¿listo? Entonces, en el primer grupo tenemos las histiocitosis tipo 1, que son las histiocitosis de células de Langerhans, las tipo 2, que son aquellas histiocitosis de fagocitos mononucleares distintos a las células de Langerhans. En este grupo vamos a tener las histiocitosis cefálica benigna, el xantogranuloma juvenil, el xantoma diseminado, el xantoma papular, el xantogranuloma juvenil, el histiocytoma eruptivo generalizado, el retículo histiocitoma, la linfohistiocitosis hematofagocítica y la histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva, que también se denomina enfermedad de Rosa y Dorfman. Y en el grupo 3, en la histiocitosis tipo 3, tenemos las histiocitosis malignas, como la leucemia aguda monocítica, la histiocitosis maligna como tal y el linfoma histiocitario verdadero. Entonces vamos a hablar de forma breve y concreta de cada una de estas enfermedades, haciendo énfasis en las manifestaciones cutáneas. Vamos a empezar con las histiocitosis tipo 1 o las histiocitosis de células de Langerhans, las cuales son preferentemente, se presentan en niños con un pico de incidencia entre los 1 y 4 años. Es excepcional ver casos en adultos. La incidencia es de 2 a 5 casos por millón de niños menores de 5 años, por lo tanto es una enfermedad muy rara y hay una afectación más en niños varones con una relación de 4 a 1 frente a las mujeres. Las variantes clínicas de la histiocitosis de células de Langerhans son la enfermedad de Lederer-Siwe, el granuloma eosinófilo de los huesos, la enfermedad de Hashimoto-Pritzker y el síndrome de Hans-Schüller-Christian. Entonces vamos a hablar de cada variante. Vamos a empezar con la enfermedad de Lederer-Siwe, la cual es una forma de presentación aguda diseminada, preferiblemente en lactantes de 3 a 5 meses, que por lo general tiene un mal pronóstico. Perdón. Clínicamente se caracteriza por presentar pápulas rosadas pequeñas y difusas, a veces traslúcidas, que se vuelven purpúricas, hemorrágicas y costrosas y que predominan en tronco y cuero cabelludo con topografía y diseminación seborreica, o sea, son sebo-distribuidas. Pueden estar asociadas a signos generales y adenopatías, así como afectación sistémica, pulmonar, hepática, ósea y hematológica. La segunda variante de presentación de la histocitosis de células de Langerhans es el granuloma eosinófilo de los huesos, la cual es una variante de presentación que tiene un buen pronóstico, se limita únicamente a los huesos y puede afectar tanto a niños como a adultos jóvenes. Se caracteriza por presentar lesiones líticas únicas o múltiples que pueden afectar a todo el esqueleto, y las lesiones cutáneas son infrecuentes, y cuando vemos lesiones cutáneas observamos nódulos que a menudo pueden ulcerarse y se afectan a la región periorificial.
La otra variante de presentación es el síndrome de Hans-Schüller-Christian, el cual es un granuloma eosinófilo multifocal. Se presenta predominantemente en niños de 3 a 6 años y tiene una triada que es exoftalmos, diabetes insípida y lagunas óseas. La otra variante de esta histiocytosis es la enfermedad de Hashimoto-Pritzker, la cual es una enfermedad que tiene carácter autoinvolutivo, se presenta entre los 3 a 4 primeros meses de vida. Hay una variante de presentación neonatal que se da en los primeros meses de vida y este es uno de los diagnósticos diferenciales del bebé, del neonato en Madelena de Arándanos, que son esos neonatos que nacen con múltiples lesiones nodulares purpúricas a lo largo del cuerpo, dentro de los cuales pueden estar la eritropoyesis extramedular en la piel, también enfermedades asociadas a los virus del Storch como la rubeola congénita o el citomegalovirus, y también esta histiocytosis se caracteriza por ser una erupción papulonodular consistente de color azul negruzco rojo pardo que puede volverse, puede llegar a tener úlceras y costras y que luego deja cicatrices atróficas. Por lo general son de presentación diseminada, predominan en cuero cabelludo, pueden comprometer palmas y plantas, no hay afectación de mucosa o visceral ni tampoco se asocia a signos generales como la del Letterer-Siwe. Puede también estar asociada a lesiones urticariformes y también algunas de las lesiones pueden presentar el signo de Darier. No sé si de pronto alguno de los asistentes desee colaborarme con describirme qué es el signo de Darier, el signo semiológico de Darier. De pronto si alguien se anima. ¿Nadie? Yo. A ver. El signo de Ariel consiste en que en que al hacer un rascado de las lesiones aparece edema y eritema. Muy bien, Ana María, gracias por tu participación. Efectivamente, el signo de Darier es eso que acabas de decir, y es que después de hacer un traumatismo superficial o al hacer una estimulación de cierta lesión, va a haber edema y eritema o formación de una roncha, que es muy característico de la mastocitosis, que también es una de las enfermedades más prevalentes que se presentan en la infancia en dermatología pediátrica, de la cual vamos a hablar en un futuro dentro de las revisiones acá de CIDER. Entonces, la enfermedad de Hashimoto-Pritzker puede presentar el signo de Darier, puede ser diseminada, también puede ser localizada, también puede observarse como lesiones ulceradas con una costra hemorrágica única, es de carácter autoinvolutivo. Entonces, aquí en este cuadro de resumen vamos a observar que tenemos la histiocytosis de células de Langerhans, recuerden que son las tipo 1, las que tienen afectación cutánea diseminada. Entonces ahí nosotros preguntamos, ¿hay afectación sistémica y signos generales? En caso de que tengamos afectación cutánea diseminada y signos sistémicos, pensamos en una Letterer-Siwe, que es de mal pronóstico y es mucho más agresiva, y en el caso de que no esté asociada a afectación sistémica y signos generales, es una Hashimoto-Pritzker. En el otro lado tenemos aquellas que tienen afectación ósea. Si es aislada, sería un granuloma por eosinófilos, y en el caso de que no sea aislada y sea multifocal asociada a exoftalmos y diabetes insípida, estaríamos de pronto frente al caso de un síndrome de Hans-Schüller-Christian. Entonces, este cuadro resumen es como lo más importante de histiocytosis tipo 1 para nosotros poder tener el algoritmo de abordaje de este tipo de enfermedades. Dentro de la clínica, entonces vamos a tener que las histiocytosis tipo 1 pueden tener afectación mucocutánea. Esta afectación está en alrededor del 50% de los pacientes y a menudo es el debut de la enfermedad y nos ayuda a sospechar la enfermedad. En esta imagen podemos observar maculopápulas eritematosas o purpúricas. Pueden haber también lesiones nodulares o costrosas en cuero cabelludo, y en los grandes pliegues pueden estar acompañadas de alopecia no cicatrizal, algunas pueden erosionarse, puede haber supuración y puede haber ulceración. Entonces, me gustaría de pronto si alguno de los asistentes me ayuda a describir las lesiones que observamos en la región retroauricular de esta paciente, si alguno se anima para practicar semiología. A ver, ¿alguien quiere? ¿Alguien se anima a colaborarnos?
Bueno, entonces en esta imagen podemos observar en región retroauricular de esta paciente múltiples pápulas eritematosas que confluyen formando una gran placa. Algunas confluyen, otras se encuentran más de forma diseminada. La placa tiene bordes irregulares, bien definidos. Podemos también encontrar algunas microcostras hemorrágicas y algunas costras aquí como en el centro. Pareciera que hubiera una costra serosa con exudación. Entonces, esta es una de las variantes de presentación. Cuando estemos frente a este tipo de lesiones, tenemos que averiguar si se acompaña de síntomas sistémicos para pensar en un Letterer-Siwe, o si por el contrario no tiene síntomas sistémicos ni tiene afectación general para pensar en un Hashimoto-Pritzker. Aquí podemos observar un neonato con un compromiso muy generalizado. Podemos observar múltiples lesiones tanto en línea de implantación de cuero cabelludo y región frontal, en región occipital, en dorso, en axilas, en tórax anterior, en tórax posterior, diferentes lesiones que ya nos hablan de un compromiso muy generalizado que seguramente está asociado a síntomas sistémicos y que posiblemente nos indicaría el compromiso de una histiocytosis tipo 1 variante Letterer-Siwe. La principal afectación extracutánea de la histiocytosis tipo 1 son la afectación ósea. Es la localización más frecuente, se asocia a dolor óseo localizado asociado a edema de la extremidad. Puede ser aislada o múltiple, entonces aquí ya estaríamos hablando si es un granuloma eosinófilo, si es aislado, o si es el síndrome de multifocal, que es cuando hay múltiples afectaciones acompañados de diabetes insípida y exoftalmos. Puede haber hipercalcemia secundaria porque recordemos que estas células, el compromiso de estas células a nivel óseo va a generar lesiones líticas, por lo tanto va a haber liberación de calcio y puede haber hipercalcemia asociada. Por lo general son hallazgos incidentales que se encuentran en estudios de imágenes porque usualmente no se asocian a síntomas generales ni tampoco se asocian a otros, digamos, manifestaciones clínicas. Y el gold standard para el diagnóstico de este tipo de lesiones es la gammagrafía ósea. Puede también haber afectación post-hipofisiaria, la diabetes insípida en el síndrome de, es que se me da el nombre, de Hans-Schüller-Christian, es bastante frecuente, se da aproximadamente en el 5 al 16% de los pacientes. Se utiliza la vasopresina en dosis progresivas para evitar mielinolisis de los núcleos centrales en estos pacientes. Adicionalmente, la afectación puede estar acompañada de otro órgano como piel, hueso o pulmón. Se da un engrosamiento del eje hipotálamo hipófisis y como hay alteración de la hipófisis, hay una insuficiencia corticotropa, gonadotropa, somatotropa y tirotropa, lo cual también puede estar asociado por la alteración gonadotropa a un retraso de crecimiento. Entonces, pacientes que tengan retraso del crecimiento, uno de los diagnósticos diferenciales es una histiocytosis tipo 1 con afectación multifocal ósea. La afectación pulmonar se ve más en pacientes adultos. El 50% de la afectación, en el 50% de los casos hay afectación de otros órganos como hueso, piel e hipófisis. Se asocia en adultos a tabaquismo y los síntomas iniciales tienden a ser muy inespecíficos como tos, disnea y dolor torácico. Algunos pacientes pueden presentar bronquiolitis que evoluciona a fibrosis, puede haber hipertensión arterial pulmonar e insuficiencia respiratoria grave en casos muy severos, puede producirse neumotórax secundario a la ruptura de bullias de enfisema. Entonces, diagnóstico diferencial de neumotórax espontáneo, ruptura de bullias por enfisema, es una afectación pulmonar por histiocytosis tipo 1, lo cual es exageradamente raro, pero pues siempre toca tenerlo en mente. Puede haber también afectación esplénica y ganglionar. Recordemos que estas enfermedades vienen del sistema fagocítico mononuclear, entonces también va a haber adenopatías cervicales, van a acompañarse de una afectación multiorgánica y puede haber esplenomegalia que aumenta la citopenia porque hay un aumento de la captación de células y hay una caída de las líneas celulares por esta hiperactividad esplénica. También puede haber afectación hematológica, entonces en la afectación hematológica lo más importante es hablar de que es secundaria a una afectación medular. No siempre es fácil de encontrar esa afectación medular en el mielograma y la existencia de alguna citopenia indica un muy mal pronóstico y es a menudo asociada o paralela a una afectación diseminada. Recordemos que
como hablábamos al principio de esta charla, este tipo de enfermedades tiene un comportamiento muy variable y un pronóstico muy variable. Aquellos pacientes que presentan afectaciones multiorgánicas o multisistémicas van a tener un peor pronóstico y por lo tanto van a requerir manejos multidisciplinarios con hematología, oncología, dermatología y pediatría. El compromiso digestivo principalmente se da por afectación hepática. Algunos pacientes pueden presentar colangitis esclerosante, insuficiencia hepatocelular. También hay casos asociados a enteropatía exudativa que cursa con diarrea y que usualmente siempre tiene afectación cutánea. Específicamente pueden haber afectaciones en la mucosa oral. Algunos pacientes pueden presentar un muy mal pronóstico de una evolución tórpida, progresando a una afectación multiorgánica. El 30% de los pacientes que tienen compromiso sistémico progresan a afectación multiorgánica, que es principalmente cutánea, seguida de ósea, seguida de pulmonar y por último ganglionar. Algunos pacientes pueden presentar neoplasias asociadas como adenocarcinomas bronquiales, leucemias mieloides y mielomonocíticas y alteración de la inmunidad celular y humoral. ¿Cómo nosotros realizamos el diagnóstico de una histiocytosis? Pues principalmente con estudios de patología, donde vamos a encontrar esa acumulación de histocitos en el tejido que estamos observando. Puede ser en piel, como puede ser también en hueso. Recordemos que la afectación ósea es muy frecuente. Aquí vamos a observar unas células que tienen unas células eosinófilas que tienen un citoplasma claro y que tienen núcleos poligranulares que tienen una gran cantidad de gránulos que por lo generalmente están excéntricos al citoplasma del núcleo y que son muy característicos de esos histocitos. Entonces, esta es una biopsia tomada de una lesión de un granuloma eosinófilo en donde vamos a observar esa acumulación de histocitos. El abordaje inicial en un ambiente pues, de urgencias o en un ambiente de consulta ambulatoria de un paciente con sospecha de este tipo de enfermedades, pues principalmente es pedir un cuadro hemático, con un frotis de sangre periférica, función hepática, uroanálisis y radiografías. Recordemos, la afectación ósea es la afectación extracutánea más frecuente y ya pues más adelante cuando se difiera el abordaje por especialistas, se solicitará tomografía, gammagrafía ósea o evaluación de pruebas respiratorias para evaluar compromiso pulmonar. Dentro de la fisiopatología de estas enfermedades, entonces hablamos de que hay una proliferación clonal de histocitos. Las células de Langerhans provienen de una célula madre que es CD34 positiva. Estos histocitos van a ser células que se caracterizan por ser inmaduras y por estar activadas y tienen la capacidad de infiltrar fuera de la piel. Entonces vamos a ver que dentro de las factores que desencadenan esa proliferación clonal está el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, está el factor de necrosis tumoral alfa y de forma concomitante hay una tormenta de citoquinas proinflamatorias con alteraciones de la integrina A4B7 caderina, que es una de las proteínas de adhesión celular al epitelio, que es bastante importante en, por ejemplo, el mantenimiento del adecuado estado de humectación del estrato córneo, que hace también, digamos, parte de la fisiopatología. Pregunta que salió en parcial de Javeriana de Dermato. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de la histocitosis de células de Langerhans? El tratamiento va a orientarse según la clasificación de la enfermedad. Va a haber un bajo riesgo, un riesgo intermedio y un alto riesgo. Los casos de bajo riesgo son aquellos que únicamente tienen afectación de un solo órgano, ya sea piel, hueso, principalmente. No van a requerir quimioterapia. Van a haber lesiones osteolíticas, como hablábamos, la afectación ósea genera lesiones osteolíticas, podemos encontrar hipercalcemia en estos pacientes. Si el compromiso es óseo, va a haber curetaje con inyección de corticoides intralesionales, y si el compromiso es cutáneo, va a haber un manejo expectante con un control clínico y un seguimiento. Si el compromiso es ganglionar, va a haber también una conducta expectante, se debe evaluar la extirpación de los ganglios y se tiene que realizar un control periódico. Entonces, las de bajo riesgo, la verdad, es un manejo bastante conservador. Las de riesgo intermedio, es decir, aquellas que tienen afectación multifocal ósea
o que tienen compromiso en zonas especiales, o donde hay múltiples ganglios comprometidos, o que tienen diabetes insípida, o que tienen alguna asociada a una lesión ósea, va a haber una fase de inducción de tratamiento y mantenimiento, de una fase de inducción y una fase de mantenimiento con quimioterapia sistémica con vincristina y prednisona. O sea, se trata con quimioterapia. Mientras que las de alto riesgo, que son aquellas que tienen afectación multisistémica con órganos de riesgo como médula ósea, pulmón o hígado, va a haber esquemas de quimioterapia ya muy específicos con mercaptopurina, metrotexate. Se debe realizar pues desde luego la profilaxis de Pneumocystis jirovecii con clotrimazol, y también pues se realizará de manera seguida un tratamiento de rescate con 2-cloro de desoxiadenosina, o sea, ya tratamiento por oncología clínica. Respecto al tratamiento ya más específico de las lesiones cutáneas, vamos a encontrar que si están de forma aislada y vemos que no auto resuelven las lesiones, podemos utilizar mostaza nitrogenada, podemos utilizar fototerapia UVA, podemos utilizar terapia con electrones en lesiones que sean persistentes o en lesiones cutáneas que estén situadas sobre lesiones óseas o ganglionares. Pueden también ser utilizados los corticoides tópicos de alta potencia, las emolientes o los queratolíticos, y ya en casos refractarios podemos utilizar talidomida, por ejemplo, cuando hay compromiso vulvar. Se puede utilizar también retinoides sistémicos, interferón, ciclosporina o tacrolimus. Si hay afectación multiorgánica en formas persistentes, entonces otras opciones de tratamiento son el etoposide, que es una quimioterapia que inhibe la síntesis de microtúbulos en dosis moderadas, que pueden ser, pues aquí están las dosis, o de metrotexate. Desde luego ya afectación multiorgánica ya requiere un manejo concomitante con hemato-oncología pediátrica. El pronóstico de estas histiocitosis usualmente son más agresivas en pacientes menores de 1 año. La extensión de la enfermedad va a determinar mucho el pronóstico. En caso de que haya afectación de hígado, médula o pulmón, ya es un marcador de mal pronóstico. La respuesta usualmente en casos de bajo riesgo o de riesgo moderado se da a las 6 semanas de tratamiento, y la sobrevivencia de estos pacientes es aproximadamente del 91%, con recidivas en aproximadamente el 67% de los casos. Entonces ya terminamos la histiocitosis tipo 1 de una manera bastante concreta, bastante rápida. Vamos a seguir con la histiocitosis tipo 2, o sea, aquellas que son diferentes a células de Langerhans, fagocíticos mononucleares distintos a células de Langerhans, todas son benignas. Entonces tenemos la histocitosis de células no Langerhans benignas, la cual va a clasificarse según la clínica, según su biología y según su histología. Recordemos, estas células comparten una célula madre progenitora que es CD34 positiva, pero estas células no se diferencian a células dendríticas dérmicas o a células de Langerhans, que son esas células presentadoras de antígenos que se encuentran en la epidermis. ¿Listo? Entonces, las enfermedades no regresivas son el xantoma diseminado de Montgomery, el cual es bastante poco frecuente, predomina en adultos jóvenes, clínicamente se caracteriza por pápulas consistentes de color amarillo, rojizo o pardo, simétricas y coalescentes en los pliegues axilares, el cuello, las células peribucales o periorbitales y el periné. Puede asociarse a afectación mucosa, es más que todo faringolaringea en el 50% de los casos. Pueden también tener diabetes insípida en el 30% de los casos, y las lesiones óseas pueden ser líticas. O sea, esta variante de histocitosis tipo 2 puede estar asociada a compromiso cutáneo, compromiso mucoso, diabetes insípida y compromiso óseo. La histopatología de estas lesiones se caracterizan por tener un infiltrado inflamatorio polimórfico de histiocitos con bordes festoneados y citoplasma espumoso, y células de Touton, que son células gigantes multinucleadas, que resultan pues de la unión de múltiples histiocitos, de la fagocitosis de múltiples histiocitos.
El estudio lipídico habitualmente en estos pacientes es normal y vamos a seguir ahora con la segunda histiocytosis tipo 2, que es la histiocytosis nodular progresiva. Es una forma que es exclusivamente cutánea, afecta a ambos sexos en aproximadamente hacia los 50 años de vida. Se caracteriza por tener una aparición progresiva de pápulas de un color que puede ir del rosado al marrón y que pueden confluir en placas y nódulos. Pueden haber nódulos faciales que pueden conformar una facies leonina. O sea, la histiocytosis nodular progresiva es un diagnóstico diferencial de facies leoninas, como por ejemplo lo puede ser la lepra lepromatosa o como lo puede ser también una micosis fungoide en estadio tumoral con compromiso óseo. La histología muestra un infiltrado dérmico de histocitos fusiformes con células gigantes multinucleadas, como hablábamos en la anterior, y el tratamiento de esta variante puede ser con láser fraccionado CO2, con fototerapia con VA, mostaza nitrogenada o tratamiento corporal total con electrones. Otra de las variantes de presentación de este grupo de enfermedades es la histiocytosis mucinosa progresiva hereditaria, el cual es una enfermedad de carácter genético, se hereda de forma autosómica dominante, se caracteriza por tener pápulas de color rojo pardo en la nariz y las extremidades que aparecen a la edad de 20 años aproximadamente y que no evolucionan hacia la remisión espontánea. La biopsia cutánea muestra un infiltrado dérmico de histocitos dendríticos que producen mucina y bajos telangiectásicos. Recordemos que en la histopatología la mucina se puede observar gracias a la coloración de Alcian Blue. La mucina se encuentra en un sinnúmero de enfermedades como la mucinosis folicular, como el lupus Chilblain, como bueno, una gran cantidad de enfermedades que generan depósitos de mucina y que recordemos, el Alcian Blue es el colorante que nos puede ayudar a la visualización de este material. Hay otra enfermedad que es la histiocytosis esclerosante poliostótica, la cual es de un pronóstico muy malo. Esta es una enfermedad que ya da mucho más en adultos, con una mediana de presentación aproximadamente de 53 años. Se caracteriza por presentar dolor óseo, exoftalmos, diabetes insípida, progresión a insuficiencia renal y afectación del sistema nervioso central y cardiovascular. Es muy poco frecuente. Esas eran las enfermedades que usualmente no resuelven solas. Las enfermedades que habitualmente son regresivas son la histiocytosis cefálica benigna, que es una variante del xantoma diseminado juvenil, que comienza del xantogranuloma juvenil, perdón, que comienza antes de los 3 años de vida. Se caracteriza por presentar una o varias pápulas o nódulos de color rojo amarillo en el extremo cefálico, sobre todo en cuero cabelludo. El aspecto histológico es similar a xantogranuloma juvenil, del cual vamos a hablar más adelante. La evolución es benigna, con remisión espontánea, que deja una cicatriz atrófica pigmentada, y en este tipo de enfermedades no hay, digamos, requerimiento de un tratamiento específico. Entonces, histiocytosis cefálica benigna. Después viene el xantoma papuloso, que se presenta en adultos, se caracteriza por tener pápulas o nódulos amarillentos generalizados, pueden haber afectación cutánea o mucosa. En la histopatología vamos a encontrar histocitos espumosos y células de Tutton en la biopsia. No existe dislipidemia asociada y la remisión espontánea se produce en algunos meses o años, tampoco requiere tratamiento. También está el histiocytoma eruptivo generalizado, fue descrito por Wilkenman y Müller en el año 1963, afecta principalmente también a adultos y en casos más excepcionales afecta a niños y se caracteriza por tener pápulas de color marrón, de distribución en el tronco, las extremidades proximales y en la mucosa oral. También tenemos la histiocytosis sinusal o la enfermedad de Rosa y Dorfman. Es una enfermedad poco frecuente que afecta a niños y adultos jóvenes. Se manifiesta con adenopatías muy voluminosas, sobre todo en la región cervical, que aparecen en un contexto de fiebre y alteración del estado general. Las lesiones en piel se caracterizan por tener pápulas y nódulos de color rojo, pardo o amarillento que se localizan preferiblemente en la cabeza y el cuello. No se han descrito formas cutáneas puras. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vamos a tener un compromiso cutáneo y un compromiso ganglionar. Pueden estar acompañadas de hipergamaglobulinemia, síndrome inflamatorio, anemia hemolítica o artritis reumatoidea. No suele ser necesario tratamiento, recordemos que en esta parte estamos hablando de aquellas que suelen ser regresivas. Por otra parte, tampoco se ha demostrado que ningún tratamiento sea eficaz. En las lesiones cutáneas, los corticoides solo proporcionan resultados transitorios y las adenopatías no son radiosensibles, por lo tanto no pueden llevarse a radioterapia.
En algunos casos se ha tratado de utilizar la quimioterapia con vinplastina, etoposide y metotrexate. Pueden ser eficaces, pero se reservan para las formas con un carácter muy evolutivo, o sea, en aquellas presentaciones que sean muy severas. Aquí observamos algo muy especial del síndrome de Rosay-Dorfman, que es algo que se llama, en histopatología, se llama emperipolesis, que es como la fagocitosis de una gran cantidad de linfocitos. Entonces vemos como una gran célula con muchos linfocitos adentro. Es característico del síndrome de Rosay-Dorfman y también se puede encontrar en algunas otras enfermedades dermatológicas. El síndrome hematofagocítico es otra de las variantes regresivas de este tipo de histiocytosis tipo 2. Se da con una infiltración diseminada de histocitos de aspecto benigno, pero con características de eritrofagocitosis. O sea, en la anterior había una fagocitosis de linfocitos. En esta hay una fagocitosis, pero de eritrocitos. Usualmente cursa con afectación sistémica, podemos encontrar fiebre, adenomegalias, hepatosplenomegalia, hay hematofagocitosis, hay inmunodeficiencia, hay una forma que es hereditaria familiar, que tiene una elevada mortalidad, y otras formas reactivas causadas por una activación de los macrófagos que puede estar asociado a infecciones o enfermedades como artritis reumatoidea sistémica juvenil. Se sospecha en casos de pacientes que presenten eritrodermia crónica inestable y exantemas fugaces, y se caracterizan también por tener en los paraclínicos hiperlipidemia. Es bastante, digamos que es uno de los casos que usualmente se discuten en juntas de pediatría, es más frecuente en niños, y que digamos que son patologías que siempre el diagnóstico es bastante difícil. Ya por último, empezamos con el grupo 3 de las histiocytosis tipo 3 o las histiocytosis malignas, que son aquellas enfermedades neoplásicas asociadas a una infiltración sistémica de histocitos. Tenemos la leucemia monocítica aguda, puede haber afectación cutánea debido a una infiltración de histocitos en piel que forma xantomas. Está también aquí la histiocytosis maligna como tal y el sarcoma histiocítico. El xantogranuloma juvenil es otra de las variantes de histiocytosis tipo 2. Entonces vamos a hablar como aparte del xantogranuloma juvenil, además de las histiocytosis tipo 2, porque es uno de los más frecuentes y de los que de pronto, si tenemos suerte, lo podemos ver en la práctica clínica. Es una enfermedad tumoral benigna y autolimitada que afecta predominantemente a población infantil. Es la forma más común de histiocytosis a partir de células no Langerhans. Volvemos y recordamos, las tipo 1 son las de Langerhans, las tipo 2 son las no Langerhans y las tipo 3 son las malísimas, las malas, las peores, las malignas. Entonces, este pertenece al tipo 2 y es la forma más frecuente de presentación de histiocytosis tipo 2. Puede tener manifestaciones extracutáneas con compromiso visceral ocular en el iris y los cuerpos ciliares. Puede presentarse en cualquier raza, principalmente en el primer año de vida en el 70% de los casos. Es más frecuente también en hombres, una relación 4:1. Es raro verlo en adolescentes y en adultos. Y entre los 20 y 40 años es muy poco frecuente. La etiología es desconocida, se cree que es una reacción que se desencadena por algún trauma o infección. Clínicamente se caracteriza por lesiones papulonodulares de color amarillo, rojas, pueden ser únicas o múltiples, son de consistencia firme y lisa, son asintomáticas, suelen autorresolver en un periodo de 1 a 6 años, usualmente se presentan en tronco, cabeza y genitales. Los diagnósticos diferenciales son tumores anexiales benignos de la piel, pueden haber también tumores malignos similares a estas lesiones, por ejemplo un carcinoma de células de Merkel, puede también ser muy similar a un carcinoma vasocelular, a un melanoma melanótico, como ya hablábamos, a neoplasias anexiales. Pueden haber diferentes variantes del xantogranuloma juvenil, como la papular micronodular. Este representa aproximadamente el 75% de los casos. Pueden haber un gran número de lesiones, son firmes y hemisféricos, tienen un diámetro aproximado de 2 a 5 milímetros, son de color rojo pardo, se tornan amarillentos después. Pueden haber más manifestación extracutánea ocular, como hiperemia conjuntival, irritación por ifema, recordemos que ifema es sangre en la cámara anterior del ojo, y aumento
de la presión intraocular. Entonces, recordemos siempre, pacientes con xantogranuloma juvenil, revisar sus ojos o, en caso que se pueda, remitir a oftalmología para una valoración. Hay otra variante que es la forma nodular o macronodular. Es una forma menos común. Pueden haber, en esta usualmente hay menos lesiones que en la anterior, hay una o pocas lesiones. Los nódulos también son semiesféricos, en esta son más grandes los nódulos, de 10 a 20 milímetros, pueden ser translúcidos, rojos o amarillentos, hay una afectación visceral más frecuente, puede estar asociada a leucemia mieloide crónica juvenil y es más común en adultos, o sea, esta no va tanto en niños. Hay un xantogranuloma en placa, el cual tiene características de presentación mixta, otra variante profunda en donde hay afectación de tejido celular subcutáneo, esquelético y visceral, y una variedad subcutánea que principalmente es de compromiso en cabeza y tiene un carácter congénito. En la dermatoscopia del xantogranuloma juvenil, fue descrito por primera vez por Palmer y Bowling. Se describe de tonalidad naranja amarillenta con algunas áreas pálidas de depósito consistentes con un infiltrado xantogranulomatoso dérmico. Hay presencia de vasos puntiformes, lineales o ramificados y tiene un patrón característico típico de sol poniente. El diagnóstico diferencial del xantogranuloma juvenil es la histiocytosis cefálica benigna. Recordemos que esta es una variante similar que se presenta en pacientes menores de 3 años con compromiso principalmente cefálico en cuero cabelludo o en región frontal. Las lesiones son autorresolutivas. Un histiocytoma eruptivo generalizado, que también hace parte de este grupo de lesiones de histiocytosis tipo 2 regresivas. Un retículo histiocytoma o un xantoma tuberoso. La histología del xantogranuloma juvenil, pues digamos que aquí podemos observar en la imagen central una célula gigante multinucleada de Touton, que son esas células que tienen como un anillito de células más pequeñas adentro, o sea, es una célula gigante que tiene esa forma de anillo. Puede haber otros tipos de células gigantes multinucleadas dependiendo como de la forma, ya sea en herradura o ya sea en anillo o ya sea en semiluna, para recibir su respectivo nombre. Aquí abajo tenemos otra célula de Touton, que son esa célula gigante multinucleada que tiene como ese anillito de núcleos en el centro. En el xantogranuloma juvenil pues va a haber una infiltración en dermis organizada de histocitos, de células de histocitos no Langerhans, que va a ser tan característico en este tipo de lesiones. Y digamos que esa era la revisión que teníamos para el día de hoy. Es muy breve, este es un tema que es bastante largo, pero que espero que haya sido de su agrado. Y entonces vamos a dejar ya para terminar acá, por último, el cuadro donde empezamos, para hacer un resumen de estas enfermedades. Entonces, histiocytosis de células de Langerhans, ya sabemos que pueden ser cutáneas con afectación sistémica, si es Letterer-Siwe, o cutáneas sin afectación sistémica, que es una Hashimoto-Pritzker, o en su defecto, las que tienen compromiso óseo único, que es el granuloma eosinófilo, o multifocal, que es el síndrome este síndrome que siempre se me olvida, de Hans-Schüller-Christian. Luego viene la histiocytosis tipo 2, que son las que son distintos a células de Langerhans, donde están el xantogranuloma juvenil, que es el más frecuente, la histiocytosis cefálica benigna, que es como similar al xantogranuloma juvenil en menores de 3 años, el xantoma diseminado, el xantoma papular, el histiocytoma eruptivo generalizado o el retículo histiocytoma, la linfohistiocytosis hematofagocítica y la histiocytosis sinusal con linfadenopatía masiva, que es el síndrome de Rosa-Dorman. Y por último, las histiocytosis tipo 3, que son aquellas histiocytosis malignas, donde está la leucemia aguda monocítica, la cual no tomamos en esta revisión, pues se sale de los objetivos de la revisión, la histiocytosis maligna o el linfoma histiocytario verdadero. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que se lleven esos tips de la casa. Recuerden que la histiocytosis de Letterer-Siwe puede ser inclusive uno de los diagnósticos diferenciales de la dermatitis del pañal en aquellos pacientes que tienen lesiones en área genital o en el área del pañal que son crónicas, de una evolución larga, tórpida, que no mejoran con nada, que no se parecen a una pañalitis por cándida, que tampoco son parecidas como una dermatitis amoniacal, que tienen como características extrañas. Es súper importante por allá, entre los últimos diagnósticos diferenciales, pensar en una histiocytosis. Es muy importante tenerla ahí en mente y saber que son enfermedades que, a pesar de que
por poco probable las vamos a ver en nuestra práctica clínica. Si las tenemos en mente, lo que uno no conoce, uno no lo sospecha. Entonces, ya con esta revisión, al menos sabemos que existen este tipo de enfermedades que tienen ciertas características, que la principal afectación extracutánea es la ósea, entonces tenemos que tenerlo en mente para cuando veamos un paciente en nuestra práctica, poderlo remitir a pediatría o a dermatología pediátrica. Muchísimas gracias por su atención.